Ok, estamos listos entonces, cuando quieran. Ok. Hola, muy buenas noches a todos los asistentes esta noche. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Y continuando con con los ciclos de conferencias, esta noche tenemos un invitado muy especial, al doctor Pedro Uncel, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación. La presentación lo hará la doctora Rafael Estigarribia. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. La Sociedad Paraguaya de Ecografía se complace en tener en esta noche como disertante a un invitado de lujo, el doctor Pedro Uncel. Él es médico venezolano, radiólogo, especialista en ultrasonografía y Doppler en pediatría. Ex tesorero de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, ex secretario del Colegio Interamericano de Radiología, profesor de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, miembro de la Federación Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología, WOFUM, reconocido disertante nacional e internacional. Estoy segura de que su conferencia será muy grato para escuchar y nos va a permitir disipar algunas dudas sobre este tema tan interesante. Te agradecemos, doctor, el haber aceptado la invitación y te dejo la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rafaela. Muchísimas gracias a toda la sociedad paraguaya por la invitación. Me siento muy honrado por estar en esta noche con ustedes y esperamos pues que la conferencia cumpla los objetivos y les aclare cualquier duda posible. Vamos a hablar de un tema el cual pues nosotros afortunadamente pues vemos muchos pacientes recién nacidos. Solamente hacemos ultrasonido pediátrico y dentro de la ecografía pediátrica evaluamos muchísimos recién nacidos. Voy a minimizar acá un poco, ok. Y pues entonces vamos a comenzar sin más preámbulos a hablar de la patología renal congénita en el recién nacido. Para hacer este estudio tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar transductores que oscilen entre 5 a 10 MHz, preferiblemente lineales o microconvexos. Nosotros de rutina no usamos nunca transductores convexos, sino en recién nacidos lineales o microconvexos para poder examinar satisfactoriamente el riñón. Podemos usar equipos transportables o equipos fijos, podemos hacer el estudio en la cama o en la incubadora del paciente y pues nos podemos apoyar con el biberón, con el tetero, con el pecho durante el momento del examen. Y es importante también usar el gel tibio para evitar que al paciente, al bebé, un gel frío nos los ponga a llorar y entonces se nos dificulte un poco el estudio. Y por supuesto, como trabajamos con niños, pues tenemos que tener la paciencia necesaria para trabajar con los bebés, ya que como todos sabemos, pues los bebés no son adultos jóvenes ni adultos pequeños, sino son niños. Y hay que tener más o menos la paciencia para tratar con ellos. Antes de entrar en cualquier patología, queremos decirles pues que hay que tener, tenemos que tener en consideraciones algunas características de lo que es un riñón en un recién nacido, el cual es distinto completamente a un riñón de un escolar, de un adolescente o de un adulto. El riñón en el recién nacido tiene una corteza renal ligeramente incrementada con respecto al riñón del niño más grande. Tiene las pirámides que son hipo o anecoicas, porque el riñón del recién nacido tiene más tejido cortical que tejido medular, a diferencia del adulto, debido a que tiene mayor cantidad de glomérulos. Por lo tanto, va a tener un seno renal poco ecogénico. Es un seno renal más bien a veces hasta filiforme, pero con mucha cortical, donde están esas pirámides grandes características de los niños recién nacidos. Algunas variantes anatómicas como las lobulaciones fetales, el septo interrenuncular o la presencia de un compuesto son variantes anatómicas que tenemos que tener en cuenta también para no confundirlas con alguna patología. Por ejemplo, es muy típico en los recién nacidos que es un riñón todavía que presenta lobulaciones fetales entre una lobulación y otra, todo hacia el polo superior,
encontremos esta imagen lineal que prácticamente atraviesa todo el parénquima renal desde la corteza hasta la medular, y eso no es más que todo una variante anatómica que se conoce como septo interrenuncular y que no es asiento a veces de informes no ciertos donde dicen que eso puede ser una cicatriz renal. En un niño recién nacido esto es muy habitual encontrar. Los cáliz compuestos se ven como estructuras ovaladas, fusiformes. A pesar de que está descrito en el polo superior y en el polo inferior, pues lo vamos a encontrar generalmente hacia el polo superior, más frecuentes en el riñón derecho, y son variantes también anatómicas. Pues eso se debe también a que hay pirámides compuestas, y eso haya también de que se produzca la presencia de esta estructura que es un cáliz compuesto. La joroba en dromedario, sobre todo en el riñón izquierdo, o es más, por supuesto, característica del riñón izquierdo debido a la compresión del tejido esplénico sobre el riñón, y produce esa imagen que se denomina como joroba esplénica o joroba de dromedario en un riñón de un recién nacido que, como ven, pues es un riñón con esas pirámides grandes, anecoicas, y que tiene escasa tejido medular. Después de que vemos anatómicas y vemos un poquito de la parte normal, vamos entonces a entrar en la parte patológica. La patología renal congénita en el recién nacido es extensa. Vamos a tener anomalías de números. Vamos a tener entre las anomalías de número la agenesia renal unilateral o bilateral, la cual es incompatible con la vida. El riñón supernumerario, no hemos tenido la suerte de tener un riñón supernumerario. Si alguno de ustedes los tiene, bueno, buenísimo, pero nosotros no lo hemos visto. Anomalías de posición, tenemos la ectopia renal simple, la ectopia renal cruzada, la ectopia renal cruzada fusionada, el riñón en herradura. En cuanto a las anomalías de duplicación, tenemos pacientes, los riñones con doble sistema y la duplicación con uroterocelio obstructivo. La patología congénita quística también es otra de las patologías que vamos a estudiar, así como también la dilatación congénita del tracto urinario. Los pacientes con agenesia renal, Ok, los pacientes con agenesia renal, pues tenemos que la unilateral es 1 por cada 1000 nacidos vivos, la bilateral 1 por cada 5000, y ya dijimos que es incompatible con la vida. Y se pueden acompañar de anomalías cardiovasculares y gastrointestinales en un 25%. Se acompañan de anomalías genitales, que son más frecuentes, y todo esto se debe pues, a una falla en la formación de la yema del conducto ureteral y del conducto mesonéfrico. Y también puede haber ausencia del uréter y del hemitrígono vesical. La agenesia renal, ecográficamente, vamos a encontrar una fosa renal vacía, donde no vamos a encontrar el riñón, pero sí vamos a encontrar a la glándula suprarrenal, la cual se encuentra alargada. Vamos a encontrar un alargamiento de la glándula suprarrenal. Va a haber ausencia de las arterias renales. La vejiga generalmente es normal. En alguna literatura dice que puede ser pequeña, pero si otro riñón, que el riñón contralateral es completamente normal, pues vamos a tener que es una vejiga, un riñón que va a funcionar perfectamente, y vamos a tener una vejiga completamente normal. Y pues el riñón contralateral, como es normal, y se va a hipertrofiar alrededor de los 6 a los 12 meses aproximadamente. Se empieza su hipertrofia compensatoria al haber la agenesia renal. Ok, en cuanto a las anomalías de posición y de fusión, tenemos la ectopia renal, la cual puede ser ectopia renal simple, ectopia renal cruzada, que corresponde como a un 10% de las ectopias, la ectopia cruzada fusionada, la cual es la más frecuente, hasta un 90%, y la más rara de todas, que es el riñón torácico. Entonces, la ectopia simple, generalmente el riñón va a estar ubicado en la pelvis, paralelo a la vejiga. Generalmente son riñones más pequeños, pueden estar mal rotados, pueden a veces ser riñones dismórficos, pueden cruzar, como en este caso, con un doble sistema pielocalicial. Miren cómo vemos este puente que atraviesa el riñón y lo divide en dos. Tenemos 1 y 2 dobles sistemas pielocaliciales. Pero el uréter del riñón ectópico simple va a estar siempre en el lado habitual. Él se cruza y desemboca habitualmente.
Y estos riñones generalmente no están irrigados por la aorta, sino por las arterias ilíacas. Este es un caso curioso porque este era un recién nacido prematuro de 24 días, al cual nos los envían para una reevaluación, porque en un eco anterior, hecho con un transductor no adecuado, porque el transductor tiene que ser, como les dije al comienzo, lineal preferiblemente, y en último caso microconvexo, pero tiene que ser preferiblemente lineal. Este paciente decían que no tenía riñones, no le veían los riñones. Y resulta que eran 2 riñones que estaban ectópicos, una ectopia simple bilateral. Y estos riñones estaban casi ubicados a nivel de las fosas ilíacas por delante de los músculos psoas. Entonces, con el transductor adecuado, con el transductor lineal, los observamos perfectamente y vimos que la vejiga estaba llena, por lo tanto sí tenía riñón. Aquí tenemos un riñón derecho normal en su posición y el riñón izquierdo que se intentó cruzar, pero no se cruzó completo. Este es un caso curioso porque el riñón estaba ubicado por delante de la columna, más pequeño, más hipotrófico, y teníamos un riñón derecho compensador. Parecía y se podía confundir con un riñón en herradura, pero no era así. El riñón derecho estaba en su sitio y este riñón, que no estaba ni cruzado ni en su sitio, sino que estaba en la línea media, más pequeño. Entonces, todavía, como no se había cruzado, todavía lo estamos catalogando como una ectopia renal simple. La ectopia renal cruzada, que es el 10% de todas las ectopias cruzadas, tiene un riñón izquierdo ectópico de menor tamaño que se cruza generalmente al lado derecho y se ubica generalmente en la pelvis, como en este caso. Aquí tenemos el riñón derecho al lado del parénquima hepático y el riñón izquierdo, que estaba ausente en flanco izquierdo, estaba cruzado y estaba ubicado en la pelvis, paralelo acá, o en el fondo del saco, paralelo a la vejiga. Sin embargo, estos riñones también van a tener un uréter ectópico, pero normoinserto. El uréter siempre va a desembocar en su sitio. La presencia de riñones ectópicos cruzados aumenta la incidencia de displasia multiquística y es relativamente frecuente ver riñones ectópicos cruzados displásicos multiquísticos, como por ejemplo en este paciente que teníamos un riñón en la pelvis y era displásico multiquístico con múltiples quistes grandes, redondeados que no se comunican entre sí y que corresponde pues a una displasia multiquística. Observando el riñón normal, que es el riñón derecho, con un doble sistema pielocalicial e hipertrofiado en forma compensatoria. La ectopia renal cruzada fusionada corresponde al 90% de todas las ectopias. Es la más frecuente, la ectopia renal cruzada fusionada, donde el riñón izquierdo ectópico se cruza al lado derecho y se fusiona desde su polo superior al polo inferior del riñón ortotópico. Y ambos uréteres están normoinsertos. En todas estas ectopias siempre el uréter del riñón ectópico va a desembocar en su sitio. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Aquí tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo cruzado, fusionado desde su polo superior con el polo inferior del riñón izquierdo, derecho. Aquí tenemos otro ejemplo, un recién nacido, donde tenemos los 2 riñones ectópicos cruzados y fusionados. Aquí vemos perfectamente en este video cómo tenemos los 2 riñones ectópicos, el riñón izquierdo ectópico cruzado y fusionado. El riñón izquierdo se cruza y desde su polo superior se fusiona con el polo inferior del riñón derecho. Este es un casito curioso, como un caso curioso, porque esta niñita, que era una niñita de 1 mes y 15 días, que tenía aumento de volumen en el canal inguinal. Ella no las envían porque sospechan que tiene una hernia y que aparte de la hernia, le palpaban una pequeña tumoración. Entonces, solicitan el ultrasonido para la hernia. Y cuando hacemos el estudio, notamos que el ovario izquierdo estaba incluido dentro del saco herniario. O sea, esto que se palpaba aquí, aparte de la hernia, era el ovario izquierdo, el cual detectamos que era el ovario porque veíamos los folículos. Y se ve muy perfectamente con el transductor lineal y vemos también la hernia. Entonces teníamos indudablemente, la sospecha estaba confirmándose que era una hernia con el ovario herniado incluido. Pero nosotros en todos estos pacientes, cuando se sospecha
de que hay una hernia con el ovario incluido dentro del saco herniario, siempre buscamos de rutina el útero y el ovario contralateral para ver dónde está, porque estos pacientes pueden tener a veces hernias bilaterales y podría eventualmente estar el ovario en el otro lado. Entonces, cuando empezamos a buscar el ovario, efectivamente, el ovario contralateral, que era el ovario derecho, lo encontramos acá. Aquí vemos el ovario, miren sus folículos, está dentro del abdomen, no estaba en ningún saco herniario, estaba en su sitio, pero curiosamente nos encontramos con dos riñones pélvicos fusionados. El riñón izquierdo se había cruzado hacia el lado derecho y se había fusionado al riñón derecho. Entonces, aparte de la patología herniaria y ovárica, este tenía un riñón izquierdo que se cruzó, se fusionó con el derecho, pero ambos estaban en la pelvis. No, el derecho no estaba tampoco en su sitio. Ahora, hay casos curiosos como este también, donde la fusión no ocurre desde el polo superior del riñón que se cruza al polo inferior del riñón que está en su sitio, sino que en este caso teníamos dos riñones pélvicos, pero no estaban unidos por los polos, sino que el riñón que se cruzó, el riñón izquierdo, estaba fusionado por la pelvis del riñón derecho. Afortunadamente, no le estaba produciendo dilatación del sistema excretor a este pacientico. Y miren perfectamente cómo tenemos los dos riñones y uno fusionado con el otro. Fusionado, pero no por donde se fusionan habitualmente, sino fusionados a través de la pelvis del riñón. El riñón izquierdo, desde su polo superior, fusionado a través de la pelvis del riñón derecho. Casos curiosos, pero hay que tenerlos en cuenta porque no todo el tiempo estas reglas embriológicas son 100%. Ok, el riñón torácico es muy raro. Yo he visto solamente uno solo en mi vida. Nunca, no lo diagnostiqué yo. Ya venía con el diagnóstico, venía para una evaluación. Y pues es el caso que les muestro, que es la causa más rara de ectopia renal. Se ubica en la parte posterior del tórax. Generalmente aquí lo vemos, fíjense, detrás del corazón, en el tórax, detrás del ventrículo izquierdo. Generalmente se ve en posición vertical, como está este. Y se asocia a hernia de Box-Dallé en un 25%. Este paciente, aquí vemos, se le hizo una placa de tórax y se veía la sombra acá del riñón proyectada al lado de la silueta cardíaca por detrás del ventrículo izquierdo. Sus vasos renales estaban bien, el riñón se veía perfectamente y también estaba acompañado de una hernia. Recuerden que el 25% se acompañan de hernia de Box-Dallé. Ok, pasamos ahora a las anomalías de fusión. Y entre ellas, pues el riñón en herradura. Es la anomalía de fusión más frecuente, entre un 0,20 a un 0,25%. La prevalencia es de 1 por cada 1000 aproximadamente. Predominio en varones y cuando se ve en niñas está asociado a síndrome de Turner y a trisomía 18. Por lo tanto, cada vez que hagamos un ultrasonido y encontremos un riñón en herradura en una niña, hay que investigar esta patología, el síndrome de Turner o síndrome de Edwards. Pero más frecuente, indudablemente, el síndrome de Turner. Estos riñones están predispuestos a tener reflujo, infección y también eventualmente cálculos. Y se van a ver como esto, pues dos riñones fusionados a través de un puente parenquimatoso por delante de los grandes vasos, por delante de la aorta y de la cava, y se ve, pues, como su nombre lo indica, como una herradura. Generalmente hay una orientación medial de los polos inferiores y se va a ver como un istmo de tejido cruzando la línea media anterior y los grandes vasos, como ya te lo dije. Eventualmente puede haber una dilatación piélica ocasional y pues generalmente el paciente viene con un diagnóstico prenatal. Este niñito venía con un diagnóstico, este caso que les muestro, como un diagnóstico prenatal de riñón en herradura. Aquí lo vemos con el transductor microconvexo. Aquí se ve con menos visibilidad o con menos calidad de visión con el transductor convexo, pero sin embargo, pues perfectamente lo podemos demostrar. Aquí vemos otro pacientico, un lactante menor de 2 meses, con un riñón en herradura, en este caso con este transductor microconvexo, y observamos que el riñón en herradura por delante de los grandes vasos, y a veces recordar que ellos no son totalmente simétricos. A veces podemos ver un riñón en herradura, como en este caso en el riñón izquierdo, más grande que el riñón derecho.
Esta es una niñita con un síndrome de Turner, tenía un útero, por supuesto no es una recién nacida, pero es para recordarles pues que todo paciente, niña con riñón en herradura, tenemos que investigar síndrome de Turner. Entonces, esta era una niñita que tenía un útero pequeñito, hipoplásico, un útero de apenas 2.5 centímetros. No se le veían los ovarios. Recuerden que los síndromes de Turner o no tienen ovarios o son ovarios acintados que no se ven ecográficamente. Y tenía un riñón en herradura, como lo vemos acá perfectamente, el riñón en herradura perfectamente demostrado. Era una niñita que tenía aproximadamente 7, 8 años, ya era una escolar, y pues estos fueron los hallazgos que le conseguimos. Ok, en cuanto a las anomalías de duplicación, tenemos el doble sistema pielocalicial y la duplicación con ureterocele obstructivo. El doble sistema pielocalicial, el cual pues es un hallazgo muy común, prácticamente corresponde a una variante anatómica, así nosotros lo informamos. Las estadísticas dicen que de 1 a cada 7, otros dicen que de 1 a cada 5, otros que de 1 a cada 10 personas pueden tener un puente parenquimatoso completo o incompleto. En estos casos, en estas imágenes, vemos el puente parenquimatoso completo, correspondiente a un doble sistema pielocalicial, e incluso le podemos demostrar si tiene una arteria única o si tiene doble arteria renal. Aquí vemos otra vez el doble sistema pielocalicial. Miren cómo el puente parenquimatoso atraviesa completamente el riñón y tenemos dos sistemas colectores. Eso se informa pues como un doble sistema pielocalicial y nosotros le colocamos entre paréntesis que es una variante anatómica. En cambio, que no es variante anatómica, es el doble sistema pielocalicial con ureterocele obstructivo, que tiene una incidencia de 1 por cada 5.000 a 12.000 nacidos, más frecuente en niñas y en raza blanca. El 10% son bilaterales, el 80% corresponden al 80% de todos los ureteroceles, que están asociados también a veces a anomalías genitales. Entonces aquí tenemos un clásico ejemplo de una duplicación con ureterocele obstructivo, de paciente con un doble sistema, con una dilatación del pielón superior. Este pielón superior se va a comunicar con un megauréter, el cual va a terminar en una imagen en aro ecogénica correspondiente a un ureterocele. Aquí tenemos otro ejemplo, la duplicación con ureterocele obstructivo va a tener un doble sistema pielocalicial, como en este caso, con un pielón superior, el cual va a tener un uréter con inserción ectópica, que se va a insertar medial e inferior al uréter normoinserto. Y esto corresponde a la regla embriológica, a la regla de Weiher-Meyer. Entonces, es una regla embriológica que nos dice eso, que el pielón superior se va a insertar medial e inferior al uréter normoinserto. Y entonces, el uréter inferior, que tiene una inserción ortotópica, puede ser proclive al reflujo, podría ser proclive al reflujo. Y también proclive a la obstrucción. Aquí tenemos en este esquema lo que es la regla de Weiher-Meyer, entonces no se les olvide, pielón superior, doble sistema pielocalicial con un pielón superior dilatado, el cual se comunica con un megauréter obstructivo, el cual desemboca y termina en un ureterocele. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dilatación del pielón superior, la dilatación de todo el uréter, el trayecto del uréter, la dilatación de todo el trayecto del uréter y la terminación en esta imagen en aro intravesical que corresponde al ureterocele. Aquí vemos otra vez la presencia del ureterocele en este paciente con el megauréter obstructivo que viene acá y termina en esta imagen clásica de ureterocele. Aquí tenemos otro ejemplo, pielón superior dilatado, se continúa con un megauréter, el cual termina en esta imagen en aro correspondiente a un ureterocele, en este caso un varón de 2 meses. Cómo se continúa el pielón superior con el megauréter obstructivo, se ve perfectamente, el cual posteriormente va a terminar en la imagen de ureterocele. Aquí tenemos otro ejemplo, doble sistema pielocalicial. En este caso también está dilatado el inferior, pero esto ocurre cuando hay compresión del megauréter obstructivo al uréter normal. Entonces puede producir una dilatación también del sistema calicial inferior. Y aquí vemos a este paciente, el pielón superior, y desemboca en esta imagen en aro que corresponde al ureterocele.
Raramente pueden ser bilaterales, como en este caso, había doble ureterocele, doble pielón superior y doble megauréter obstructivo, y pues son casos infrecuentes, pero que se pueden observar. Toda regla embriológica tiene sus excepciones, y les voy a mostrar un par de casos de una excepción de la regla de Weiher-Meyer. Esta era una niñita que de 3 años, la cual nos las mandaron porque tenía infecciones urinarias a repetición e incontinencia urinaria. Y resulta que empezamos a hacer el estudio, encontramos a nivel del pielón superior, pues la dilatación, que se comunica con un megauréter obstructivo, lo que parecía un megauréter obstructivo. Entonces dijimos, nada, es la regla de Weiher-Meyer. Pero cuando nos vamos a buscar la vejiga en esta niñita, encontramos que incidentalmente no vimos en la imagen del ureterocele, y en esta niñita encontramos un útero doble, porque este tipo de malformaciones renales se puede acompañar también de malformaciones genitales, pero tenía un útero doble. Y en uno de los úteros, en el lado derecho, en uno de los úteros había dilatación del canal vaginal, o había líquido en el canal vaginal, y demostramos que ese uréter, en vez de desembocar en la vejiga y cumplir con la regla de Weiher-Meyer, ese uréter desembocaba en el canal vaginal. Y eso era lo que le producía incontinencia urinaria a la niñita. Perfectamente en este video, uno de los úteros, como tenía orina en el canal vaginal, tenía líquido, y encontramos la conexión de la terminación del uréter, que en vez de terminar en la vejiga, terminaba en el canal vaginal y tenía pues la incontinencia urinaria. Y otro caso similar, igualito, esta niñita también tenía lo mismo, en la misma clínica del paciente, con incontinencia urinaria, infecciones urinarias. Y igualmente, cuando encontramos el pielón superior, lo seguimos, tenía el uréter medio dilatado, y cuando buscamos el ureterocele tampoco lo conseguimos. En este caso era un solo útero, pero el uréter también desembocaba a nivel del canal vaginal. Y le producía también a esta bebé, a esta niñita, le producía también incontinencia urinaria. Pasamos ahora a la patología quística renal. Esta es la clásica clasificación de Potter, que fue descrita en el año 64, donde estaría la enfermedad poliquística infantil autosómica recesiva, el riñón displásico multiquístico, la enfermedad poliquística renal del adulto, autosómica dominante, quistes corticales asociados a hidronefrosis obstructiva masiva. Esta es la clásica clasificación de Potter. Sin embargo, en recién nacido les voy a mostrar qué es lo que vemos. En recién nacido podemos encontrar quistes simples, quistes complejos, displasia multiquística, enfermedad poliquística autosómica recesiva, enfermedad glomeruloquística, tumores quísticos y pues algunos diagnósticos diferenciales. Los quistes simples son raros en recién nacidos, apenas el 1%, y generalmente se ven en un riñón normal, generalmente son visibles en útero o postnatales. Son pocos los casos que hemos visto. Aquí tenemos uno, se ve como una imagen anecoica, redondeada, bien definida, uniloculada, con buen paso del sonido y generalmente de ubicación cortical. Los quistes complejos son más raros, también son muy raros. Generalmente es un quiste pero con algunos septos ecogénicos en su interior. Y se ve como una imagen anecoica, redondeada, definida, con buen paso del sonido y algunos septos. El diagnóstico diferencial es con la displasia multiquística focal. Pero ¿por qué no en este caso no sospechamos que es una displasia multiquística focal? Porque la displasia multiquística focal se ve a nivel del polo superior, casi nunca ocurre en el polo inferior. Entonces esto más bien lo catalogamos como un quiste complejo. La displasia multiquística, esta sí, es unilateral en el 95% de los casos, ya que si son bilaterales, al igual que la agenesia renal, es incompatible con la vida. Se comporta como una masa palpable más frecuente en la primera semana de vida, que es la masa más frecuente palpable en la primera semana. Es no hereditaria, es importante porque no es hereditaria, se forma in útero a partir de las 10 semanas, y cuando les dije que cuando es segmentaria es generalmente en el polo superior, aunque es bastante raro. Es más frecuente en varones, el riñón más afectado es el izquierdo, va a haber una función renal normal porque el riñón contralateral está completamente normal. De hecho, yo siempre le digo a nuestros residentes o a nuestros alumnos, cuando damos estas clases, cuando damos estos talleres con pacientes, si tenemos una displasia multiquística y el paciente tiene infección urinaria, hay que estar ojo porque el riñón que se está infectando es el riñón
entre comillas, el riñón que está sano, porque la displasia multiquística, el riñón displásico multiquístico no se infecta, porque no tiene conexión con la vejiga, ya que no tiene uréter. De hecho, estos pacientes generalmente no tienen uréter y no tienen conexión con la vejiga. Y cuando son bilaterales, son incompatibles con la vida y son acompañados de hipoplasia pulmonar. Y del 20 al 50% corresponde del 20 al 50% de las anomalías podría haber de un 20 a un 50% anomalías en el riñón contralateral. Entonces, el aspecto ecográfico son quistes múltiples, grandes, de gran tamaño, o de tamaño variable, ¿no? Que no se comunican entre sí. No se comunican entre sí. Y el riñón está inicialmente aumentado de tamaño. Por supuesto, al Doppler color no va a haber vasculatura. Y estos riñones van a tener una ausencia de parénquima o un escaso parénquima. Y por supuesto, no tienen pelvis renal. Estos riñones no tienen pelvis renal. Y estos riñones, por lo general, cuando le hacemos el diagnóstico, nosotros hablamos con los familiares y se les dice pues, que este riñón va a desaparecer. Generalmente desaparece alrededor del primer año, aunque no siempre es así. Estos riñones, podemos tener riñones que desaparecen en año y medio, 2 años, a veces incluso un poco más. Estos quistes van desapareciendo, a veces incluso al tercer año pueden quedarle 1 o 2 quistes. Pero lo importante es que esto no hay que hacerle ningún tratamiento quirúrgico, hay que solamente vigilar al paciente y estar pendiente de que no tenga alguna infección urinaria, porque el que se infectaría es el riñón contralateral. Este es lo más clásico, los grandes quistes de tamaño no se comunican entre sí y generalmente no hay parénquima renal y el paciente no tiene pelvis renal. Aquí tenemos otro ejemplo de displasias multiquísticas, quistes de predominio cortical, de tamaño variable, no hay pelvis renal, no hay parénquima renal, no hay vasculatura tampoco al Doppler color, no hay señal. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro con múltiples quistes y pues vemos como de predominio cortical y no hay pelvis renal. De una clásica displasia multiquística unilateral. Esto generalmente los envían también porque trae un diagnóstico inútero, pero a veces en el embarazo hay la duda de que pudiera ser una hidronefrosis severa o una displasia multiquística y esta es la forma de nosotros de aclararlo. La hipertrofia compensatoria, por supuesto, el paciente con displasia multiquística ya a los 2, 3 años, como en este caso este niñito que tenía casi 3 años y tenía apenas le quedaban 2 quistes y tenía ya un riñón hipertrófico compensatorio, el cual medía 80 por 38 milímetros, un riñón prácticamente casi un riñón de un niño grande, de un adolescente, o hasta de un riñón casi de un adulto. Y lo que tenía este pacientico eran 3 años y todavía le persistían 2 pequeños quistes en el riñón displásico. En cambio, la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva es una enfermedad, como su nombre lo indica, autosómica recesiva, produce nefromegalia bilateral, va a acompañarse de fibrosis hepático portal, de hipoplasia pulmonar, puede haber insuficiencia renal y puede acompañarse de nefrograma prolongado. Son riñones muy grandes con un aumento difuso de la ecogenicidad, con sonolucencia periférica y vamos a encontrar múltiples quistes pequeños innumerables, corticales y medulares. Ocasionalmente podemos encontrar quistes más grandes, pero el aspecto del riñón clásico es un riñón hiperecoico, porque son tantos miles y miles de quistes que uno le va dando reforzamiento posterior al otro y eso le da el carácter hiperecoico al riñón. Generalmente el diagnóstico es prenatal y se asocia a fibrosis hepática congénita. Y a su vez, pues al tener fibrosis hepática congénita, el paciente más tardíamente va a tener enfermedad de Caroli. Entonces, prenatalmente, este caso cortesía de este grupo de médicos venezolanos de la revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, pues vemos cómo se ven prenatales, 2 riñones muy grandes, hiperecoicos, aumentados de tamaño. Y postnatal, pues estos serían los hallazgos clásicos, pues fíjense como riñones muy grandes, con un patrón hiperecoico, ya les dije, porque miles de quistes que uno le da reforzamiento posterior al otro, y algunos quistes medulares que podemos ver eventualmente. Aquí vemos otro riñón displásico multiquístico con quistes muy pequeñitos y algunos quistes medulares que se pueden ver más grandes.
y este es evaluado con un transductor lineal, se ve mucho mejor, sobre todo para la demostración de los quistes medulares. Aquí vemos el video de la clásica imagen de un riñón displásico multiquístico, perdón, de un riñón de una enfermedad poliquística autosómica recesiva, bilateral, este es uno de los riñones, y la imagen clásica de cómo lo veríamos con un transductor de alta resolución, con un transductor lineal. Aquí vemos el riñón contralateral. Recuerden que son bilaterales, riñones aumentados de tamaño, con múltiples quistes córtico-medulares, y los más grandecitos son los medulares. Ya más tardíamente, ya esto no es un paciente recién nacido, estos son el seguimiento de nuestros pacientes, estos riñones aumentados de tamaño, estos pacientes van a cursar en pacientes con fibrosis hepática congénita y con posteriormente enfermedad de Caroli. Recuerden que la fibrosis hepática congénita y la enfermedad de Caroli, por muchos autores se considera una misma enfermedad en diferentes estadios, y ambas se acompañan de este tipo de patrón, estos riñones con enfermedad poliquística renal excesiva. Esta es una cortesía de la doctora Harry Paltiel, una médico radiólogo muy conocida, con la cual tuve la oportunidad de compartir en un congreso en Ciudad de México, y nos cedió esta imagen de un caso que ella tuvo, de una displasia, de una enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, el aspecto tomográfico, el aspecto anatomopatológico y el aspecto ecográfico. Y recordar que esta patología, como es una enfermedad autosómica recesiva, va a tener fibrosis periportal, hay que buscar dilatación quista de las vías biliares intrahepáticas, la enfermedad de Caroli más tardíamente, y pues los signos de hipertensión portal derivados de la fibrosis periportal. Y pues estos pacientes pues van a cursar, como cursan con fibrosis hepática congénita, van a cursar con cirrosis, esplenomegalia, ascitis, colaterales portosistémicas. Aquí vemos entonces ya en etapas tardías, y ya estos no son recién nacidos, pacientes con una fibrosis hepática congénita y enfermedad de Caroli. Observamos la presencia de los quistes que son característicos de la enfermedad de Caroli, quistes de predominio periférico, sonolucentes de predominio periférico, y la presencia de signos de fibrosis periportal. Y dos riñones clásicos de aspecto poliquístico bilaterales, con algunos quistes, pequeños quistes o quistes de mayor tamaño en la parte medular. Este fue nuestro primer caso hace más de 20 años de una fibrosis hepática congénita ya con enfermedad de Caroli. Miren el aspecto del hígado, casi un hígado cirrótico, fibrótico, con múltiples quistes intraparenquimatosos hepáticos, y los riñones clásicos de una enfermedad poliquística renal bilateral de aspecto autosómica recesiva. Ok, otra patología quística, la glomerulonefritis quística, la cual es observada en neonatos y lactantes, es infrecuente, puede estar asociada a síndrome de Zellweger, y donde la dilatación, los quistes son de predominio periférico, básicamente periférico. Y esto se debe a que hay dilatación del espacio glomerular de Bowman y no de los túbulos renales. Y los quistes se van a ver así como en este caso de predominio periférico y subcorticales. Aquí tenemos un ejemplo, son riñones aumentados de tamaño con estos quistes de predominio subcorticales, generalmente menores de 1 centímetro, y más tardíamente hay una pobre diferenciación córtico-medular, pero el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la anatomía patológica. Aquí ven un video de uno de nuestros pacientes con esta enfermedad, y miren que el predominio de los quistes es de predominio completamente periférico. Aquí vemos, este es un artículo de la doctora Mónica Eppelman del año 2014, donde nos habla de la glomerulonefritis quística, donde nos dice que se puede detectar in útero. Aquí vemos los quistes como son de predominio periférico, mírenlos acá, y miren en la pieza anatomopatológica, donde esta cantidad de quistes son completamente de predominio periférico, similares al caso que les mostramos nosotros, y el aspecto histopatológico. En cuanto a la patología tumoral quística en recién nacido, el nefroma quístico multilocular es prácticamente el único tumor quístico en un niño recién nacido. Y se ve como una masa muy grande, aumentada de tamaño, la cual cruza la línea media, a diferencia del riñón displásico multiquístico que no cruza la línea media.
Y entonces se ve como eso, como una masa tumoral, quística, con múltiples contenidos quísticos, escaso parénquima, es de origen embrionario, es infrecuente, es detectable in útero, es más frecuente en varones y más frecuente en recién nacidos hasta los 2 años. En algunas literaturas llaman el tumor de Wilms quístico. Sin embargo, el tumor de Wilms, todos sabemos que generalmente se ve, su frecuencia es a partir de los 2 años. Por lo tanto, el nombre correcto sería nefroma quístico multilocular. El riñón contralateral va a estar normal y estos pacientes, cuando son bilaterales, pueden estar asociados a blastomas pulmonares. Y esta patología fue descrita por Edmund en el año 1892. Ecográficamente se ve como una masa ecomixta, septada, multilocular, de gran tamaño, encapsulada, atraviesa la línea media, lo que no ocurre con la displasia multiquística, que es uno de los diagnósticos diferenciales, y al Doppler color vamos a encontrar prácticamente escasa o ninguna vasculatura. Aquí les muestro otro casito, el cual pues tenía esta gran masa que atravesaba la línea media. Aquí lo vemos desde el punto de vista de ultrasonido. La arteria y la vena renal estaban presentes y el paciente tenía esta masa, pues la cual desplazaba las asas intestinales al paciente. El tratamiento de estos pacientes es completamente quirúrgico. Aquí no hay más tratamiento sino hacer la resección del tumor y no pasa más nada ya que el tumor es de aspecto benigno. Vamos a hablar ahora de la dilatación del sistema excretor o hidronefrosis congénita, aunque ya veremos que el término de hidronefrosis ha entrado en desuso desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Ya hablaremos un poquito de eso. ¿Qué patología podemos encontrar que dilaten el sistema excretor en un recién nacido? Toda esa patología va a ser congénita. Vamos a encontrar dilataciones transitorias, obstrucción ureteropiélica, estenosis ureterovesical, duplicación con ureterocele obstructivo, el ureterocele simple, el cual no se acompaña de megaurétero obstructivo, las valvas de uretra posterior, el reflujo vesicoureteral y ya mucho más rara, de esto no tenemos caso de síndrome de Plum-Belly y ureter retrocado. El término de hidronefrosis, como les dije, el término de ureterohidronefrosis, el término de ectasia, pielocaliectasia, hidroureter, megaureter, está entrando en desuso. Ahorita se habla de dilatación del tracto urinario. Sin embargo, pues para llegar a un consenso en cada país y a nivel latinoamericano hay que ponerse de acuerdo con estos términos. Hace 2 meses o hace mes y medio, casi 2 meses, estuvimos en la ciudad de Cartagena con la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica para tratar de establecer el consenso a nivel latinoamericano para hacer lo que se hizo en Estados Unidos, donde el término de hidronefrosis no se usa, sino que se usa el término de dilatación del tracto urinario. Pero ellos se pusieron de acuerdo, todas las sociedades se pusieron de acuerdo, la asociación, el Colegio Americano de Radiología, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, la Sociedad de Nefrología Pediátrica, la Sociedad de Urología Fetal, la Sociedad de Materno-Fetal, la Sociedad de Urología Pediátrica, de Radiología Pediátrica y la Sociedad de Radiología en Ultrasonido. Entonces establecieron un consenso donde hablan no de hidronefrosis, sino de dilatación del tracto urinario, la cual pues se habla de una clasificación antenatal y una clasificación postnatal, o una presentación postnatal y otra antenatal. No voy a entrar en detalle porque esto sería muy completo de una charla, pero para que sepan pues que antenatal tienen su clasificación que puede ser normal, A1, A2, A3, porque antenatal, y postnatal también hablan de lo que es un P1, P2 y P3, y mientras se vayan encontrando hallazgos, dilataciones, dilatación de los cálices centrales, dilatación de los cálices periféricos y otras anomalías, entonces en eso se van clasificando este tipo de patologías. Nosotros, pues aquí en Venezuela no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera nunca hemos reunido, por supuesto, para establecer esto. Por lo tanto, sí les sigo diciendo, pues que aunque tratamos en nuestros informes de colocar que, y no usar el término de hidronefrosis, sino colocar dilatación del sistema excretor, pues todavía nuestros colegas que nos mandan los pacientes no hablan el mismo lenguaje que nosotros y se nos hace bastante difícil.
No sé si el público que me está oyendo en alguno de sus países se está haciendo, pero tengo entendido que hasta ahora no ha habido consenso en ninguna parte de Latinoamérica. Por lo tanto, bueno, en cuanto a la dilatación del sistema excretor, cuando tenemos una pelvis dilatada, nosotros medimos la pelvis en sentido antero-posterior y tratamos de ver si hay dilatación de los cálices centrales y de los cálices periféricos para tratar de ajustarnos un poco a esta nueva normativa. Estos pacientes cuando tienen dilataciones leves, por lo general tranquilizamos a los padres, esto va a desaparecer generalmente antes del año, son dilataciones como su nombre lo indica transitorias y por lo general son pacientes que no van a tener ningún tipo de inconveniente. En cambio, la obstrucción ureteropiélica, que es la causa más frecuente de obstrucción en el tracto urinario superior, pues viene también con un diagnóstico perinatal, también se comporta como una masa palpable, el paciente tiene una hidronefrosis, al igual que la displasia multiquística junto con esta dilatación ureteropiélica es la masa palpable más frecuente junto con la displasia multiquística unilateral en el recién nacido. Lo importante es demostrar la zona de la obstrucción, esta zona donde se encuentra el nivel de la obstrucción a nivel ureteropiélico. Puede tener, como les dije, puede ser de diagnóstico inútero, puede ser bilateral o puede ser unilateral, como en este caso hay un riñón sano y el otro riñón está obstruido. Nosotros tratamos de demostrar el sitio de la obstrucción y demostrar si hay o no complicaciones, como por ejemplo en este caso, múltiples imágenes hiperecoicas en su interior que se movilizan correspondiente probablemente a una pielonefritis como secuela de la obstrucción. Miren acá como podemos demostrar en sedimento, estos pacientes no son tan chiquiticos, son más bien lactantes mayores, pero que les logramos demostrar el sitio de la obstrucción, la dilatación de los cálices centrales, la dilatación de los cálices periféricos, como en este caso, y evidentemente que se trata, no nos limitamos a decir solamente que hay una dilatación de la pelvis de los sistemas colectores, sino que le damos nombre y apellido y decimos que se debe a una estenosis de la unión ureteropiélica. Y lo que intentamos demostrar es esto, el sitio de la obstrucción, que es acá, haciendo la correlación, ecografía, con esta pieza anatomopatológica, demostrar el sitio de la obstrucción para nosotros complementar en el informe que decimos que se trata de una estenosis de la unión ureteropiélica o una obstrucción de la unión ureteropiélica. Aquí vemos perfectamente, miren el sitio de la obstrucción de la estenosis y acá pues indudablemente pues una gran dilatación de la pelvis y de todo el sistema del tracto urinario, 38 milímetros. Esto, cuando vemos este tipo de medidas, estamos ante la presencia de una estenosis. En cambio, puede haber una estenosis también, pero a nivel ureterovesical, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, que es la segunda causa de dilatación en el neonato. Hay dilatación y tortuosidad del uréter, generalmente más de 7 milímetros, con una zona de estenosis a nivel ureterovesical. Esa estenosis ureterovesical nosotros la podemos demostrar también perfectamente, tal cual como demostramos la obstrucción o la estenosis ureteropiélica. Entonces va a haber dilatación de la pelvis de los sistemas colectores. Esto puede cursar con o sin reflujo, puede ser obstructivo o puede ser refluyente. Y para esto tenemos que hacer la cistografía miccional. Entonces miren, con transductores lineales o transductores microconvexos podemos ver el sitio de la estenosis. El sitio de la estenosis, miren cómo se ve acá y miren cómo se ve acá el sitio de la estenosis. Y con esto decimos que es una estenosis ureterovesical. Aquí vemos otra estenosis ureterovesical, se ve perfectamente la estenosis del uréter llegando a la vejiga. En cambio, el ureterocele simple, que es otra causa de dilatación del tracto urinario, el ureterocele simple se debe a una obstrucción de un orificio ureteral normalmente posicionado, de un uréter ortotópico, a diferencia del ureterocele con doble sistema pielocalicial de la regla de Boyer-Meyer, que ese ureterocele es un ureterocele en un uréter heterotópico. El ureterocele simple se observa en el un uréter normalmente posicionado, es un uréter ortotópico. Puede ser de origen congénito o inflamatorio, generalmente no, tiene un sistema colector único, no hay doble sistema pielocalicial, aunque ellos pueden ser únicos o bilaterales. Y están asociados a veces a displasia renal y por supuesto, como en este caso, a dilatación del sistema excretor.
Aquí vemos un clásico ureterocele simple, también se denomina ureterocele en cabeza de cobra, porque parece la cabeza de esta serpiente de una cobra, y por eso se denomina ureterocele en cabeza de cobra. Las valvas de uretra posterior, otra causa de dilatación del sistema del tracto urinario, es la causa más frecuente de obstrucción en varones, es 1 por cada 8.000 nacidos. Generalmente pues son válvulas tipo 1 a nivel de la uretra membranosa, que son las más frecuentes, y por supuesto todo el sistema excretor va a estar dilatado porque la obstrucción está en la uretra. Entonces van a estar dilatados los dos uréteres, vamos a tener una vejiga de esfuerzo y van a estar dilatados también los riñones. La imagen clásica que uno ve cuando coloca el transductor en la vejiga es esta imagen que uno le dice como la imagen de los dos ojos o de los dos ojitos, porque los dos uréteres están dilatados. Las valvas de uretra posterior, el estudio de elección es la uretrocistografía miccional. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos evaluar la uretra en un paciente con este tipo de patología. Nosotros podemos verla en un corte sagital con un transductor lineal. Aquí tenemos la vejiga, la sínfisis púbica. Aquí tenemos la uretra normal, que es hiperecoica, y entonces acá la seguimos y vemos la uretra dilatada. En esta zona deben estar las valvas. Nosotros no vemos las válvulas con el ultrasonido, vemos el sitio donde deberían estar, al igual que con la cistografía. Las válvulas se ven a través de la uretroscopia. Otro pacientico con unas imágenes de los ojitos a nivel de la vejiga, una vejiga de pared gruesa, porque es una vejiga de esfuerzo, y vemos el pene del niñito, la uretra, vemos la uretra acá, y aquí vemos la dilatación. Y en esta zona debe estar la zona de la valva, tal cual como se ve en la cistografía. Aquí vemos en vivo la imagen de los dos ojitos y miren cómo ellos se mueven porque tienen contracción, porque los uréteres tienen contracciones para tratar de vaciar la orina, y una vejiga un poco de paredes gruesas porque es una vejiga de esfuerzo. Aquí tenemos en sentido longitudinal uno de los uréteres dilatados y la vejiga de esfuerzo. Otro paciente con dilatación de ambos riñones, los sistemas colectores de ambos riñones, la vejiga de esfuerzo, los dos uréteres dilatados y la zona de la valva de uretra posterior, donde se ve pues la vejiga, la sínfisis púbica y la uretra posterior dilatada, esta imagen que termina como un dedito de guante, que es la zona donde debe estar la valva. El examen de elección, como les dije, la uretrocistografía miccional, pero no quiere decir que nosotros ecográficamente no podemos aportar muchísimo en este tipo de pacientes. Otro paciente con unas valvas de uretra posterior, vemos la vejiga de esfuerzo y la hidronefrosis bilateral. Recuerden que todo el sistema colector va a estar, los uréteres, la vejiga va a tener una vejiga de esfuerzo y vamos a tener dilatación de los riñones, debido a pues, que la obstrucción se encuentra a nivel de la uretra. Y ya estamos terminando. Otra anomalía congénita que se puede ver en recién nacido es el divertículo de Hodge, que es un divertículo paraureteral, donde hay una protrusión de la mucosa a través del defecto del detrusor. Son poco frecuentes y casi siempre únicos. Ellos están conectados a la vejiga y pueden ser muy grandes a veces. Incluso cuando la vejiga se vacía una parte hacia afuera y una parte hacia el divertículo, y a veces el divertículo puede ser incluso, se puede observar más grande que la vejiga, como en este caso que observamos. Miren el divertículo y miren la vejiga, acá miren el divertículo y miren la vejiga. Y esta es la clásica comunicación que se ve en el divertículo de Hodge con la comunicación con la vejiga. Este es un aspecto tomográfico, una cortesía de la doctora Francis de González, del mismo pacientico que nosotros hicimos ecográficamente primero, ella después le hicieron la tomografía con contraste. Y por último, pues el reflujo vesicureteral, donde el 75 al 80% de los riñones son normales al ultrasonido, por lo tanto el método de elección para evaluar reflujo no es el ultrasonido. A pesar de que hay algunos hallazgos, algunos índices, algunas imágenes que eventualmente podrían sugerirnos de que es un reflujo, pues el reflujo, el método de elección es la cistografía miccional o la cistoecografía, que también tiene una alta sensibilidad, no emite radiaciones, pero es muy costosa. Y en Latinoamérica es poco inviable, excepto sé que hay algunos hospitales en Sao Paulo, en Brasil, no sé si en Río de Janeiro, que están haciendo con bastante éxito cistoecografía,
pero como les dije, el medio de contraste para este tipo de estudio es bastante costoso. En Europa prácticamente se usa en muchísimas partes. En España hay un trabajo excelente con cistoecografía. Sin embargo, pues nosotros cuando tenemos la duda de algún flujo en nuestro país, el estudio a pedir es el gold estándar, que es la cistografía miccional. Bueno, creo que con esto hemos hecho un recorrido en casi una hora de la patología más frecuente congénita en el recién nacido. Les dejo mi correo electrónico por si acaso quieren hacer alguna duda o alguna pregunta posterior. Mi teléfono móvil por si acaso quieren hacer una consulta con WhatsApp. Estamos siempre dispuestos tenemos todos los días consultas de toda Latinoamérica, de nuestros alumnos y de nuestra gente que ha hecho nuestros webinars con nosotros. Y por supuesto que estamos completamente a la orden, siempre y cuando pues nos hagan las consultas con las imágenes respectivas. Y mi Twitter, una red que usamos bastante, donde tengo mi Twitter, donde siempre estamos publicando congresos, casos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy honrado. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Ecografía, gracias a la doctora Rafaela y a toda la junta directiva por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por tan excelente presentación. Ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias. A la orden. Cualquier pregunta que tengan que formular, con todo gusto, si está en nuestras manos, las podemos responder. Buenas noches, doctor. Soy la doctora Dalila Mansur. Muchísimas gracias por la exposición. Tenemos dos preguntas. Doctora Dalila. Súper bien, doctor. Dígame. Hay una pregunta donde, o sea, colocan acá diagnóstico diferencial entre bolas fúngicas y depósitos proteicos en neonatos. Bueno, sí, no lo coloqué porque no lo coloco como patología congénita, pero sí, las bolas fúngicas a veces son difíciles de diferenciarlas de la otra patología, pero generalmente las bolas fúngicas, los pacientes son niños que están en muy malas condiciones, son niños inmunodeprimidos y que tienen candidiasis oral severa, candidiasis esofágica, y encontramos entonces no solamente presencia de imágenes hiperecóicas a nivel de los riñones, sino que también podemos encontrar a nivel de vaso y a nivel de hígado. En cambio, en la otra patología no hay este tipo de antecedentes, aunque ecográficamente, estrictamente de imágenes, podrían ser difíciles de diferenciar. Tenemos otra pregunta. ¿Microlitiasis se ve en ecografía? La microlitiasis no se ve en ecografía. El término microlitiasis es un término que aquí en Venezuela se usa muchísimo, e incluso no solamente microlitiasis, sino a veces ponen nefromicrolitiasis. Los cálculos son cálculos y tienen que dar sombra posterior. Si no, eso se considera que es grasa en el seno renal. La grasa en el seno renal es una gran simuladora y pueden verse falsos, entre comillas, falsos cálculos. Lo que sí podemos ver es a nivel de las pirámides renales, podemos encontrar focos de nefrocalcinosis. En niños recién nacidos, las nefrocalcinosis pueden ser de dos tipos. Nefrocalcinosis, que el paciente recién nacido, una nefrocalcinosis congénita transitoria del recién nacido, que generalmente desaparece en una semana, pero también en niños recién nacidos que están hospitalizados en terapia intensiva neonatal y que reciben tratamiento con furosemida. La furosemida puede precipitar el calcio a nivel de los túbulos renales y puede producir nefrocalcinosis. Pero el término de microlitiasis no lo usamos nosotros, no debemos usarlo, así como tampoco el término de arenilla renal. La arenilla renal se podría ver en la vejiga, pero más no en los riñones, porque uno podría ver sedimento en la vejiga, pero más no en los riñones. Perdón. Otra pregunta. ¿Utilizan la medida de la ampolla rectal en la valoración de la IBU? ¿Cuál es el valor de referencia? De la ampolla rectal en Valoración de la infección de vías urinarias. la medida de la ampolla rectal.
Utilizan la medida de la ampolla rectal en la valoración de la IBU. ¿Cuál es el valor de referencia? Esa es la pregunta. No sé, nunca he medido la ampolla rectal en un paciente con infección del tracto urinario, no lo sé. Tenemos otra pregunta. En el consenso de dilatación del sistema excretor, ¿cuáles son los grados? Igual que de la hidronefrosis. No, ya yo lo mostré en la diapositiva, no sé si la puedo retroceder para que los vean, es distinto. Déjeme buscarlo, porque no me lo sé totalmente de memoria, pero déjeme ver si puedo retroceder. No. Déjeme buscarlos acá. La clasificación habla de grados antenatal y grados postnatal. Si quieren le pueden tomar fotos y buscan la referencia de Shaw. Es antenatal y postnatal. Y aquí tienen todo, eso es extenso. Y como les dije, en la parte, no, está la parte normal, está la parte, en el postnatal, el P1, donde solamente hay dilatación de la pelvis y de los cálices centrales. El P2, donde hay dilatación de la pelvis, de los cálices centrales y de los cálices periféricos, y el P3, donde hay dilatación de la pelvis, los cálices centrales, los cálices periféricos, y también hay megaurete, urétero obstructivo, etcétera. Otra serie de patologías, alteraciones vesicales también. Y la parte de antenatal, aquí está, es A1, A2 y A3. Yo no la manejo porque yo no hago ultrasonido prenatal, yo solamente hago ultrasonido postnatal, pediatra postnatal. Pero esta es la referencia básicamente, y es la que usa el consenso de este grupo de Estados Unidos, donde se pusieron de acuerdo para establecer cómo clasificar la dilatación del tracto urinario. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la medida de la pared vesical normal y en la vejiga de esfuerzo? La vejiga en un recién nacido, es hasta 2 milímetros, máximo 3 milímetros. Pero ya cuando pasa de 3 milímetros, ya se considera patológico. Y las vejigas de esfuerzo es variable. Vamos a tener una vejiga de esfuerzo puede tener 4, 5, 6, 8, 10, 12 milímetros, dependiendo el tiempo que tenga esa vejiga de esfuerzo. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la preparación para evaluar la sospecha de valvas de uretra posterior? La preparación. No entiendo la pregunta. Esos pacientes son pacientes recién nacidos y no tienen ningún tipo de preparación. El paciente se cita y uno empieza siempre que usted va a empezar a hacer un estudio ecográfico en un niño que no controle la micción, lo primero que hay que evaluar es la vejiga. Usted evalúa la vejiga y allí va a haber la dilatación de los uréteres justavesicales. Si la vejiga no está llena, o el niñito se orinó en ese momento, usted puede esperar un poco y espera que se le llene nuevamente, pero no hay ningún tipo de preparación. Los ecos en recién nacidos no tienen preparación, ni los abdominales ni los urinarios. Los únicos pacientes recién nacidos que yo cito en ayunas totalmente son los pacientes con sospecha de atresia de vías biliares, o si le vamos a hacer un estudio para reflujo gastroesofágico, pero el resto no tiene preparación. Acá apareció otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el volumen normal de la vejiga? Preguntan. Eso varía. Hay incluso unas reglas que se obtienen, que las usábamos los radiólogos en la parte de cistografía, pero generalmente en un recién nacido, aproximadamente siempre nos vamos a encontrar una vejiga que oscila alrededor de los 50, 60, máximo 70, 60. Hay unas tablas, pero más que todo se clasifican desde el punto de vista radiológico cuando hacemos cistografía miccional. Estas son todas las preguntas que tenemos, doctor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a Paso ustedes. con la Espero que doctora les Helga. quedado aclarar las dudas, y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Doctor, te felicito por tan excelente presentación. Definitivamente ha sido muy lindo, muy interesante ver toda esa variedad de casos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Creo que hemos quedado todos muy satisfechos con toda su presentación.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y también agradecemos a todos los que nos acompañaron esta noche. Les seguimos invitando. Les invitamos, más bien quiero aprovechar, invitarles para nuestro congreso programado para el 18 y 19 de noviembre. Y les decimos que las inscripciones ya están abiertas con precios disminuidos hasta el 30 de septiembre. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión científica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.